Saludos desde el oeste de la isla de Montreal, esto es de sur a norte, el agridulce y a veces picante cóctel informativo preparado con las noticias de los países hispanoamericanos publicadas entre el lunes 23 y el viernes 27 de septiembre de 2024. Y comenzamos como siempre con los países que limitan con el Atlántico Sur. En Argentina, el lunes, el presidente argentino Javier Milei participó en la apertura de la bolsa de Wall Street y en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, anunció que su país no firmará el Pacto por el Futuro 2045 de la ONU porque lo considera agenda socialista, según consta en varios medios. Mientras tanto, Reuters y Xinhua informaron que la pobreza en Argentina alcanzó al 53% de la población. La agencia Xinhua también informó que la semana terminó con la noticia del paro de 48 horas del personal docente y no docente que trabaja en las universidades del país porque piden mejoras salariales. En Uruguay, la pobreza sigue disminuyendo y en lo que va del año, 45.000 personas salieron de esta condición de vulnerabilidad económica, según dijo Infobae. Una encuesta publicada por Prensa Latina confirmó que los uruguayos usan cada vez menos cash y creen que para el 2050 el uso del papel moneda quedará descontinuado. El expresidente José Mujica y líder de la izquierda uruguaya se mostró contrario al plebiscito promovido por los sindicatos para eliminar los fondos privados de pensión. Ahora subamos por los países mediterráneos. En Paraguay, el Instituto Nacional Forestal informó que 353.000 hectáreas sucumbieron al fuego, según informó CNN. CNN también dijo que el humo de los incendios forestales de Perú, Brasil y Bolivia siguen llegando a Paraguay. Según Infobae, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que Paraguay es un socio clave para la Unión Europea. Von der Leyen se reunió en la semana con el presidente paraguayo Santiago Peña en Nueva York, en el marco de la Asamblea General para las Naciones Unidas, donde el presidente paraguayo también se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El lunes, en Bolivia, luego de diversos actos de violencia, el expresidente Evo Morales lanzó un ultimátum al gobierno de Luis Arce, 24 horas para realizar cambios en el gabinete, según informó Europa Press. La misma agencia dijo que el ministro de Exteriores de Bolivia acusó a Evo Morales de interrumpir la continuidad del orden democrático en este país. El jueves, y después de la renuncia del ministro de Justicia boliviano Iván Lima, Evo Morales anunció que suspendía el bloqueo de carreteras y negó cualquier acuerdo con el gobierno. Y mientras las autoridades siguen combatiendo el fuego en varias regiones de Bolivia, en la terminal de autobuses de la capital, La Paz, los policías encontraron una caja con granadas. Este hallazgo, como comentó Prensa Latina, se suma al material de guerra que hace poco encontraron en un aeropuerto en Virú Virú, fusiles AK-47, escopetas semiautomáticas, carabinas y fusiles que procedían de Turquía y habían pasado por Colombia. Ahora recorramos la costa del Pacífico. Ante el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente chileno Gabriel Boric reconoció el triunfo de la oposición en Venezuela. Dijo que su país ya no puede recibir más migrantes y consideró la posibilidad de que Chile sea la sede de una reunión internacional de líderes progresistas en el primer semestre del 2025. En Chile, mientras tanto, Deutsche Welle informó que la ministra del Interior, Carolina Toá, dijo que el saldo de las celebraciones de las fiestas patrias chilenas fue de 100 muertos. Finalmente, Prensa Latina informó que una familia chilena aspira a romper el récord Guinness como la familia más longeva. Son 14 hermanos que suman 1.045 años, todos ellos entre los 60 y 80 años de edad. En el Perú, el lunes, Deutsche Welle informó que las autoridades llevan años tratando de ubicar a Vladimiro Cerrón, ex colaborador de la actual presidenta Dina Boluarte. Y al finalizar la semana, Infobae reportó que la Fiscalía peruana presentó una acusación formal contra la presidenta Dina Boluarte por encubrir las múltiples fugas de Cerrón. Reuters, por su parte, informó que los científicos descubrieron 3 mastodontes de la edad de hielo en los Andes peruanos y se preguntan
cómo estas especies del Ártico llegaron hasta acá. Varios medios informaron que el gobierno peruano declaró estado de emergencia por 60 días en la ciudad de Lima por un brote delincuencial que obligó a los transportistas a realizar un paro por amenazas y extorsiones. Finalmente, Reuters dijo que la mina Poderosa, una de las más grandes minas de oro del Perú, volvió a ser objeto de ataques armados por parte de grupos delincuenciales que operan entre la selva y la sierra norte peruana. En Ecuador, los ciudadanos están preocupados porque los apagones coinciden con las horas de mayor criminalidad, según informó Prensa Latina. CNN explicó que los apagones pueden durar hasta 11 horas en algunas regiones del país. Y Reuters informó que ante las constantes sequías e incendios que afectan el suministro eléctrico, el ministro de Energía ecuatoriano, Antonio Goncalves, dijo a los medios que el clima está loco. Por su parte, Inés Manzano, la ministra de Ambiente de Ecuador, dijo que el incendio que mantuvo a la ciudad de Quito rodeada por las llamas desde el fin de semana pasado fue provocado, según reportó CNN. Finalmente, la agencia Xinhua dijo que más de 39.000 hectáreas de bosques fueron arrasadas por las llamas en Ecuador. Y llegamos al norte amazónico. Varios medios anunciaron que la Unión Europea no reconoce ni a Nicolás Maduro ni a Edmundo González Urrutia como vencedores de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela. Deutsche Welle informó que en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el canciller venezolano Iván Gil se reunió con su similar de Brasil, Mauro Vieira, con el fin de revisar sus relaciones bilaterales. Deutsche Welle recordó en su nota que el gobierno de Brasil sigue sin reconocer los resultados electorales en Venezuela hasta que no se publiquen las actas electorales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió en Nueva York con el primer ministro alemán Olaf Scholz y conversaron sobre la posibilidad de intercambiar deuda por acciones contra el cambio climático. CNN también citó a Gustavo Petro, quien dijo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que si no hay presentación de actas electorales en Venezuela, no hay reconocimiento de un ganador. Prensa Latina informó que el lunes comenzó la Feria Internacional Industrial en Bogotá, la capital de Colombia, con la presencia de más de 700 expositores de 160 empresas provenientes de 25 países como China, Estados Unidos, República Checa, Alemania, Italia, Brasil y México. Finalmente, la agencia Xinhua informó que aún se mantienen activos 12 incendios en 5 regiones del occidente de Colombia y que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se mantiene en alerta. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá, Prensa Latina siguió monitoreando el diálogo social para definir el futuro del Seguro Social panameño convocado por el presidente José Raúl Mulino. En el tema migratorio, Reuters informó que el paso de migrantes por la selva del Darién cayó en un 35% y atribuye este suceso a las políticas restrictivas iniciadas por el presidente panameño José Raúl Mulino. El gobierno de Costa Rica considera que Nicaragua y Venezuela son dictaduras que violan los derechos humanos impunemente. El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, dijo que no hay duda de que Nicolás Maduro no ganó las elecciones y recordó que miles de personas cruzan la frontera norte costarricense huyendo de la represión en Nicaragua. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió esta semana la visita de su par vietnamita To Lam. Ambos mandatarios lideran los partidos comunistas de sus respectivos países, según informó Prensa Latina. Prensa Latina también informó que Cuba y México renovaron un acuerdo para proteger el patrimonio de sus respectivos países, liderado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de Cuba. En Nicaragua, Prensa Latina anunció la inauguración de un nuevo centro de hemodiálisis que cubrirá las necesidades de más de 1,000 pacientes. Prensa Latina explicó que este centro de salud forma parte de otros centros similares que el gobierno de Ortega construye en el interior de Nicaragua para acercar la atención de la salud a la población y evitar que se trasladen a la capital. Y bajo el auspicio de Nicaragua y con el apoyo de Honduras, el Parlamento Centroamericano Parlacén incorporó a Rusia como Estado observador permanente. Los parlamentarios centroamericanos esperan que Rusia apoye la proyección internacional de este órgano legislativo supranacional, según indicó Prensa Latina. En Guatemala vivieron un fin de semana violento cerca de la frontera con México en la zona de Petén, donde grupos delincuenciales dispararon más de 200 balas y dejaron 8 muertos, según explicó Deutsche Welle.
Y en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Guatemala y Ruanda establecieron relaciones diplomáticas y afirmaron las intenciones de una relación de beneficio mutuo para ambos países. Y llegamos al norte. En México, Deutsche Welle informó que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dejó a su hijo Andrés Manuel López Beltrán Andy como secretario de organización de Morena, el partido de gobierno. CNN, por su parte, dijo que Luisa María Alcalde, actual secretaria de Gobernación, es la nueva presidenta de Morena, la agrupación política que sostendrá al gobierno de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum. CNN informó que Claudia Sheinbaum confirmó en la semana que no invitó al rey de España, Felipe VI, a su toma de mando de este 1 de octubre, y Deutsche Welle explicó que la futura mandataria espera que España pida perdón por la conquista. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, Xinhua resaltó las palabras de la canciller mexicana Alicia Bárcena, quien dijo que el multilateralismo debe superar visiones parciales o nacionalistas. La canciller mexicana también enfatizó las responsabilidades comunes y la necesidad de superar inercias que normalizan la injusticia y la desigualdad. AP, entre otros medios, recordaron el lunes el caso de los 43 alumnos de Ayotzinapa, Veracruz, desaparecidos hace más de 10 años y cuyos familiares aún no reciben de las autoridades ni explicación ni restos que velar. Y finalmente la agencia Xinhua informó que las autoridades mexicanas bajaron las tasas de interés en México motivadas por la estabilidad inflacionaria que muestra este país. En Canadá, varios grupos indígenas pidieron al gobierno de Quebec distanciarse de la visión colonialista de la historia de esta provincia, una que comienza con la llegada de los europeos y que borra el pasado y los aportes de las naciones locales, según dijeron sus líderes esta semana a la prensa canadiense. Y finalizamos con el dato de la semana. El índice de burocracia, publicado esta semana por el periódico La República, coloca a Paraguay como el país donde menos tiempo se necesita para abrir un negocio, con 378 horas de trámite. En el Perú se necesitan 387 horas para abrir un negocio, en Brasil 408 horas y en México 652. Estos datos contrastan con los de Venezuela, donde los venezolanos necesitan más de 7.000 horas de trámites para abrir un negocio. España supera el marcador con más de 13.800 horas de burocracia. Bueno amigos, esperando que este breve menú noticioso haya sido de su agrado, desde el oeste de la isla de Montreal les deseamos un buen fin de semana y hasta la próxima.